Durante un poco más de un año, el año pasado comencé a predicar algunos capítulos acerca de la carta de Hebreos. Comencé con el capítulo 1 y a lo largo de este tiempo he ido predicando en ciertas ocasiones algunos de estos versículos y capítulos de la carta a los Hebreos. Recientemente, hace unas 3 semanas, también el día miércoles, estuve predicando el capítulo 3 y parte del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Y en esta tarde el Señor puso en mi corazón el continuar predicando esta carta. Vamos a estar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 14 hasta el capítulo 5, versículo 14. Así que si usted trae su Biblia y puede buscar Hebreos 4, 14 a el capítulo 5, versículo 14. Y bueno, antes de comenzar con la lectura de estos pasajes, me gustaría mencionarles un poquito del contexto de la carta a los Hebreos. Como lo he mencionado ya en otras ocasiones, he predicado y he mencionado acerca del contexto. Sin embargo, me gustaría hacer un repaso de los capítulos anteriores y me gustaría introducir nuevamente a esta carta. Bueno, la carta a los Hebreos desconocemos quién la escribe, es decir, no sabemos quién fue el autor de esta carta. Algunos dicen que por el estilo de escritura es Pablo, sin embargo no hay una evidencia real o una evidencia muy clara que nos diga quién escribió esta carta. Lo que sí sabemos es que esta carta es escrita a los hebreos, es decir, aquel pueblo hebreo que creyó en Jesucristo. Ustedes recordarán que los evangelios nos narran que cuando Jesús viene a esta tierra, los suyos no le recibieron. Es decir, muchos judíos rechazaron a Jesucristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Sin embargo, tiempo después, algunos hebreos, muchos hebreos, creyeron en Jesucristo y entregaron su vida a Jesucristo. Bueno, esta carta es escrita a un grupo de hebreos que realmente ellos tenían toda la tradición judía, sus antepasados eran el pueblo de Israel, conocían todo el tema de la tradición, es decir, los sacrificios, la ley mosaica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la carta se les escribe a ellos. Nosotros podemos decir, bueno, nosotros no tenemos un contexto judío, nosotros no conocemos muy a detalle todo este sistema de sacrificios, a lo mejor todo el tema de la ley, que es un tema muy largo, y podríamos decir, bueno, ¿de qué nos beneficia el saber todo esto? Porque la carta a los hebreos está llena de tradiciones, la carta a los hebreos está llena de alusiones a lo que pasó en el Antiguo Testamento. Pero algo que hemos estado estudiando los días domingos en teología bíblica es que toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, nos narran una historia y tiene una centralidad que es en Cristo. Y el día de hoy lo que va a hacer el autor de la carta a los Hebreos, es decirnos cómo en la antigüedad los sumos sacerdotes apuntaban hacia el gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Y bueno, en el capítulo número 1 de la carta a los Hebreos, el autor va a decir que Jesús es mejor, mayor que los ángeles. ¿Por qué dice esto? Bueno, el autor dice esto porque algunos hebreos decían que Jesús era un ángel, que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios. No negaban su existencia, pero decían, sí creo en Jesús, pero creo en Jesús como un ángel. Y de esta manera ellos evitaban ser perseguidos. Ellos estaban pasando persecución debido a su fe. Entonces, al decir Jesús es un ángel, yo puedo permanecer en mi tradición, en mi sistema de sacrificios judíos. En el capítulo número 2, el autor les va a decir que el evangelio de Cristo, es decir, el mensaje de salvación, es el mensaje más grande que jamás puedan escuchar. Es decir, la obra de Cristo en la cruz, no hay un mensaje superior a este. Es lo que el autor les va a decir a los hebreos y les dice, tomen fuerte ese mensaje para que no naveguen a la deriva, y los compara con un barco que no conoce su rumbo, que no sabe lo que cree y navega a la deriva, y les dice, tómense fuertemente, pongan su ancla en el evangelio. Es lo que les dice. En el capítulo número 3,
el autor les dice, Jesús es mayor que Moisés. ¿Y por qué dice esto? Bueno, los judíos, los hebreos, tenían en gran estima a Moisés. Porque, bueno, todos sabemos que Moisés es utilizado por Dios para liberar al pueblo de los egipcios. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto a través o usando a Moisés. No solamente eso, sino que Dios entrega la ley a Moisés. Y bueno, la tradición hebrea, la tradición judía, veneraba o respetaba mucho a Moisés. Y lo que el autor dice es, Jesús es mayor que Moisés. Moisés solamente fue un instrumento, pero Jesús es el Hijo del Creador de todo. Y más adelante, casi llegando al capítulo 4 y comenzando un poquito el capítulo 4, lo que el autor va a hacer es utilizar la historia de la tierra prometida, es decir, este tiempo en el que el pueblo de Israel sale de Egipto y llega a la tierra prometida, lo utiliza para decirles, no sean como ellos, no sean como sus antepasados, que aún viendo muchos milagros, aún comiendo del cielo, porque Dios les dio maná, aún bebiendo agua de una roca, ellos desconfiaron, no creyeron y debido a su pecado no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces el autor usa esta historia para decirles, no sean como sus antepasados, no sean desobedientes, no sean incrédulos, sino crean en Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro Salvador, porque Jesucristo es realmente el Mesías y el Hijo de Dios. Y finalmente, unos versículos antes del pasaje que vamos a predicar el día de hoy, lo que hace el autor es utilizar esta misma historia del pueblo de Dios y la tierra prometida para decirles, esa tierra prometida que el pueblo esperaba solamente estaba apuntando a algo mayor, algo más grande que iba a venir. Y ese algo más grande es Jesucristo. Entonces les dice, Dios prometió una tierra donde el pueblo iba a reposar. Dios utilizó esa tierra prometida para apuntar a algo mayor, que era la venida de Jesucristo. Y les dice, Jesucristo es nuestro reposo, no la tierra prometida. Jesucristo es nuestro reposo. Y es lo que estábamos esperando. Y ahora sí, en el capítulo 4, versículo 14 en adelante, lo que el autor comienza a hacer es hablar acerca de Jesús como el gran sumo sacerdote. Y bueno, ya dando esta breve y exhaustiva introducción, me gustaría que me acompañaran a leer Hebreos 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Ahí en su pantalla ustedes tienen Hebreos 4:14, lo pueden leer ahí y yo continúo con los siguientes versículos y me acompañan escuchando si usted no trae Biblia. Hebreos 4 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos son los primeros versículos donde el autor va a decir que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y por qué lo va a decir? Bueno, el autor nos va a dar o le va a dar a los hebreos dos ordenanzas, dos cosas que ellos tenían que realizar. La primera de ellas es retengan su profesión o retengan su fe. Nosotros podemos aplicar esos pasajes, claro que sí, y podemos decir que el autor nos está exhortando a retener nuestra profesión o retener nuestra fe. Esta palabra, retener, también se puede traducir como mantener. Entonces lo que el autor les está diciendo es que mantengan su profesión. Aquella profesión de fe que ustedes hicieron en Cristo Jesús, manténganla. Es lo que les está diciendo. ¿Por qué? Bueno, muchos de los hebreos, yo les decía, a causa de la persecución, estaban teniendo dudas. Y decían, ¿realmente Él es Jesucristo? ¿Realmente Él es el Mesías? ¿Realmente Él es el Hijo de Dios?
me están persiguiendo, o sea, mi propia familia, mi propia nación me persigue a causa de que yo sigo a Cristo. Pero no solamente eso, sino el ambiente, la cultura, todo iba en contra de Cristo. Ellos estaban recibiendo persecución y lo que el autor de esta carta les dice: manténganse firmes, retengan la profesión de fe que ustedes hicieron en Cristo Jesús. Pero no solamente les dice que hagan esto, sino que les da algunos motivos, el por qué. ¿Por qué ellos deberían retener su fe? Bueno, este pasaje dice que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hace rato, en la última alabanza que estuvieron cantando nuestros hermanos de la alabanza, dice este pasaje, dice este canto, esta alabanza, hay una frase que dice: el cielo no te puede contener. Esta frase yo la estaba leyendo en la semana y realmente no la iba a mencionar en la predicación, pero cuando escuché la alabanza dije: creo que va a ser bueno mencionarlo. Esta frase la escribe una poetisa inglesa hace muchos años. Esta frase: el cielo no puede contener a Jesús. En un himno que ella compuso hace muchos años, un himno que nunca se tradujo, por lo que entiendo, al español, pero esta mujer dice: el cielo, su inmensidad, aun cuando el cielo es tan grande, no puede contener a Jesús, no puede contener la presencia de Dios. Y lo que este pasaje nos dice es que Jesús cruzó, Jesús traspasó los cielos. Recordarán que cuando Jesús muere, después de resucitar al tercer día, asciende a los cielos. Jesús traspasó los cielos. Y bueno, para dar un poquito más de contexto y podamos entender un poquito más esta frase de que Jesús traspasó los cielos, me gustaría mencionar un poquito de la tradición judía, un poquito de la tradición hebrea respecto al tema de los sacerdotes, el tema del lugar donde Jehová o la presencia de Dios habitaba. Bueno, recordarán que cuando el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida, Dios le da la ley a Moisés y les da una serie de ordenanzas, mandamientos que ellos tenían que seguir. ¿Cuál era el propósito de esta ley? Bueno, el propósito era que el pueblo de Dios pudiera comunicarse con su Dios y que Dios fuera el Dios del pueblo de Israel. Ese era el propósito. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, en este sistema de sacrificios les pide construir un tabernáculo. Este tabernáculo es una tienda que se podía montar y desmontar porque el pueblo iba moviéndose de lugar en lugar, no estaba sentado todavía. Entonces les pide levantar una tienda llamada tabernáculo. Esta tienda tenía distintas secciones, pero dos de ellas eran sagradas, conocidas como el lugar santo y el lugar santísimo. Estos dos lugares estaban solamente divididos por una cortina o por un velo, y al lugar santísimo nadie podía entrar. En el lugar santísimo, según lo que narra el Antiguo Testamento, había un mueble cubierto de oro llamado el arca del pacto, el arca de la alianza. Esta arca representaba el trono de Dios y representaba la presencia de Dios. Es decir, en este lugar santísimo habitaba o moraba la presencia de Dios. Y la persona que entrara, si la persona había pecado, fallecía debido a la presencia santa de Dios. Entonces, a este lugar nadie podía entrar, solamente había una persona, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez al año a este lugar para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Habían más sacerdotes que realizaban también sacrificios que había ordenado Dios a través de la ley, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios una vez al año. Y si en el sumo sacerdote había pecado, el sumo sacerdote moría. Entonces, el sumo sacerdote traspasaba el velo una vez al año para ir a la presencia de Dios.
Lo que este pasaje nos dice es que Jesús traspasó los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Está en la presencia de Dios. Lo que el autor les está diciendo es, ustedes tenían este sistema de sacerdotes donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a la presencia de Dios, pero la obra de Cristo logró, Jesús cruzó, traspasó los cielos para estar en la presencia de Dios y logró que cada uno de nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Entonces, es por eso que nosotros debemos de mantener nuestra fe. Es por eso que nosotros debemos de retener nuestra fe, porque Jesús traspasó los cielos y logró que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Pero también este pasaje nos dice que nosotros debemos mantener y retener nuestra fe porque Jesús se compadece y es paciente con los ignorantes, débiles y extraviados. El versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Necesitamos mantener y retener nuestra fe porque Jesús se compadece de nosotros y porque Jesús fue tentado en todo y aún así nunca pecó y aún así Él concluyó su vida siendo perfecto. Nosotros sabemos y en muchas ocasiones se nos ha dicho que Jesús comprende nuestro dolor y se nos ha dicho que Jesús entiende nuestra situación y que Jesús comprende nuestra tentación, comprende nuestro pecado. Este pasaje nos dice eso. Jesús fue tentado en todo. Jesús también sufrió físicamente, emocionalmente. Lo podemos ver en los evangelios, cómo fue maltratado, cómo fue sobajado, cómo fue humillado. Pero también Jesús fue tentado y también lo podemos ver en los evangelios. A veces nosotros decimos, bueno, a lo mejor Dios no comprende esta situación tan complicada que yo tengo. O a veces decimos, bueno, las personas no comprenden por lo que estoy pasando, este dolor tan fuerte que estoy sintiendo. Pero Jesús sí lo comprende, Jesús sí lo entiende. Hay una ilustración que me gustó mucho y usted cuando comienza a sentir dolor en su cuerpo por cualquier cosa, llega un momento en el que usted se aleja de eso. Es decir, si yo tomo un cuchillo y comienzo a enterrarlo en mi mano, pues va a llegar un momento en el que quite mi mano porque ya no soporto el dolor. Así es nuestro cuerpo. De hecho, si en algún momento nosotros llegamos a sentir un dolor físico tan grande que no podemos soportar, naturalmente nuestro cuerpo se desvanece, perdemos el conocimiento. No podemos soportar un dolor tan grande porque nuestro cuerpo pierde el conocimiento. Eso pasa también con la tentación. A veces no soportamos las tentaciones. Llega una tentación y caemos. A veces las tentaciones no son tan fuertes y caemos. Pero Jesús nunca cayó. Es decir, la tentación para Jesús fue muy grande, porque Jesús soportó la tentación y a pesar de no caer, soportó la tentación y soportó la tentación. La tentación que Jesús soportó es mucho más grande que la tentación que nosotros soportamos, que a veces ni siquiera soportamos. Por eso la Biblia nos dice, huyan de la tentación. No dice soporten la tentación, dice huyan, porque nosotros no somos capaces de soportar la tentación como Jesús sí lo hizo. El sufrimiento de Jesús fue muy grande porque Él soportó todo. Soportó la tentación más grande, soportó el sufrimiento físico más grande y soportó la separación de su Padre cuando estaba en la cruz y cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo lo soportó todo y por eso Jesucristo nos comprende, por eso Jesucristo entiende nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento y entiende también nuestras tentaciones. La cultura hebrea, yo les mencionaba de este tema del tabernáculo, donde solo una persona una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Este lugar llamado lugar santísimo porque estaba la presencia santísima o santa de Dios.
El pueblo hebreo tenía muy claro acerca de la santidad de Dios, sabía qué era la santidad de Dios, conocían al Dios santo. ¿Qué significa el Dios santo? El Dios que está por encima de su creación, el Dios que está apartado del pecado, el Dios que es perfecto en todo lo que hace. Ese es el Dios santo. Ellos conocían a un Dios santo al cual no podían acceder por esa santidad. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Bueno, no solamente estaba esta ideología en el tema de los judíos, sino que en esta época venían surgiendo todo el tema de la filosofía griega. Bueno, habían dos corrientes de pensamiento, una llamada los estoicos. Los estoicos griegos decían que Dios, o más bien que quien gobernaba todo era la razón y el conocimiento. Es decir, el Dios en el que ellos creían era la razón y el conocimiento. Por lo tanto, decían que si Dios existía, era un Dios que no tenía sentimientos ni emociones. Era un Dios que no podía estar cercano al hombre. Porque para ellos el Dios o su Dios era el conocimiento y la razón. También estaban los epicúreos, que ellos decían que los dioses todo el tiempo permanecían felices. Es decir, los dioses no pasaban de otro estado más que el estado de felicidad. Bueno, estos movimientos griegos que hasta el día de hoy permanecen, surgieron cuando el autor de Hebreos les escribe a ellos. Los hebreos estaban rodeados por estos pensamientos. Los hebreos estaban rodeados por lo que ellos ya sabían de que no podían tener acceso a Dios debido a su santidad. Pero lo que hace Jesús, la obra de Jesús, hace que Dios pueda tener compasión de nosotros. Hace que Dios haya sentido el sufrimiento que nosotros podemos sentir. Hace un Dios que conoce nuestro dolor. No solamente eso, sino que sufrió, que se hizo hombre, que estuvo entre los hombres y habitó entre los hombres. Este pensamiento era un pensamiento contrario a lo que todos, tanto los judíos como los griegos, entendían. Dios, para ellos, Dios no era así. Dios o era un ser inalcanzable, o era un ser que no tenía emociones, o era un ser que todo el tiempo estaba feliz y que no le importaba nada. Pero lo que dice el autor de esta carta es: Jesús padeció, Jesús sufrió, Jesús entiende tu sufrimiento, y debido a eso Jesús tiene misericordia de ti. Debido a aquellos padecimientos, debido a que Jesús vino a este mundo y no conoció el pecado, conoció la tentación, padeció físicamente. Debido a eso es que Jesús ahora es misericordioso para con nosotros. A Jesús le resulta fácil comprendernos. A Jesús le resulta fácil ayudarnos. A Jesús le resulta fácil perdonarnos. ¿Recuerdan los evangelios cuando Jesús va y levanta a un enfermo, a un paralítico, a un ciego? ¿Qué frase acompañaba? Levántate, tus pecados te son perdonados. ¿Esto era difícil para Jesús? No, Jesús perdonaba los pecados de aquellos que se acercaban a pedir misericordia. Jesús tenía misericordia de ellos. El capítulo 5, versículo 2 dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Es decir, ese Dios santo, poderoso, se hizo hombre, se hizo débil como nosotros. ¿Para qué? Para que pudiera ser paciente con los ignorantes y los extraviados. Es decir, para que pudiera ser paciente con nosotros. ¿Cuál es la exhortación que nos deja todo esto? Bueno, a los hebreos la exhortación era: no es posible que ustedes quieran regresar a su tradición, no es posible que ustedes quieran regresar a sus sacrificios cuando tienen al sumo sacerdote que conoce sus padecimientos, que sufrió y que se compadece de ustedes. Pero ¿cómo nosotros podemos aplicar estos pasajes a nuestras vidas? A veces nosotros
estamos tan perdidos o tan extraviados o tan enfocados en otras cosas. A veces solamente escuchamos hablar acerca de Jesús los días domingos. A veces no leemos nuestra Biblia. A veces durante la semana no tenemos un encuentro personal con Jesús. No estudiamos su palabra, no oramos. A veces estamos tan preocupados en otras cosas, en el trabajo, en la escuela. Y de hecho, muchas de nuestras preocupaciones y muchas de nuestras peticiones tienen que ver con esto. Señor, bendíceme en mi trabajo. Señor, bendíceme en mi escuela. Señor, bendíceme en este proyecto que tengo. Señor, bendíceme en mi negocio. Señor, ayúdame a comprar una casa. Señor, ayúdame a comprar un auto. Nos enfocamos en nosotros. A veces también regresamos o queremos regresar a nuestras vidas pasadas. Decimos, la vida del cristiano no me gusta. Me gustaba más aquella vida donde tenía más libertad. Me gustaba más aquella vida donde podía hacer lo que quisiera. Y a veces estamos pensando en regresar. A veces también nos avergonzamos del Evangelio. Nos avergonzamos de esta obra de Jesucristo. Por ahí escuchaba de una persona que decía, cuando vamos a comer, y yo me imaginaba en los taquitos, ¿no? A veces cuando vamos a los taquitos y vamos a dar gracias por los alimentos, oramos bien rápido y bien bajito. ¿Por qué será? ¿Qué nos avergüenza? ¿Nos avergüenza Jesucristo? ¿Nos avergüenza aquel que traspasó los cielos para que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios? Ellos, los hebreos, padecían persecución por su propia familia. Y probablemente era una persecución fuerte, porque el autor utiliza toda una carta para decirles, manténganse firmes. Y les dice una infinidad de cosas de por qué Jesús es mayor que todo lo que ellos creen. Pero a veces nosotros no estamos padeciendo esa persecución. A veces nosotros a lo que nos enfrentamos puede ser a un comentario en el trabajo. Puede ser que nos digan aleluya o no sé. O sea, cosas podrían ser mínimas a comparación con lo que se enfrentaban ellos. Y a pesar de eso, nos avergonzamos. A pesar de eso, rechazamos a Cristo durante 6 días y un día nos acercamos o queremos acercarnos a la presencia de Dios a través de la iglesia. Algunos de estos hebreos que yo les he mencionado estaban regresando a sus vidas pasadas, negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Y eso hacemos nosotros cuando queremos regresar a nuestra vida pasada. Negamos la eficiencia del sacrificio de Cristo. Necesitamos reconocer que ese sacrificio fue suficiente, pero necesitamos también vivir ese sacrificio. Necesitamos permanecer y mantener nuestra fe. Y esta es la primera exhortación que el autor le va a dar a los hebreos. La segunda más bien es una palabra de aliento. Les dice, acerquémonos confiadamente. Esta es la segunda frase que el autor les dice, acerquémonos confiadamente. Capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Yo les decía, recordando la tradición judía, les decía que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca de la alianza, el arca del pacto, que representaba el trono de Dios. ¿Qué dice este pasaje? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Estas palabras era imposible que sucediera con el pueblo de Israel. Si ellos se acercaban confiadamente al trono, es decir, al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, debido a la santidad de Dios y a causa de su pecado, morían. Pero lo que este pasaje dice es, a través de la obra de Cristo podemos acercarnos al trono de la gracia. No solamente eso, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta segunda exhortación o palabra de aliento nos invita a acercarnos con confianza.
nos invita a acercarnos con seguridad, nos invita a acercarnos sin temor. ¿Acercarnos a quién? Acercarnos a Dios a través de la obra de Cristo. Y los siguientes pasajes, Hebreos 5, del versículo 1 al 8, si usted tiene su Biblia me puede acompañar, y si no, creo que estos pasajes sí están en la proyección. Estos pasajes lo que hacen es, nos dicen una lista de condiciones que Cristo cumplió como sumo sacerdote para que nosotros podamos acercarnos confiadamente. Hebreos 5, del 1 al 8, dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estos pasajes utilizan mucho ese lenguaje del sumo sacerdote, ese lenguaje que conocían muy bien los judíos y que a lo mejor nosotros no conocemos tanto. Y por eso puse 4 cosas que nos enseñan estos pasajes acerca del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El primero de ellos, bueno, es que todo sumo sacerdote era tomado de entre los hombres. ¿Para qué? Para que pudiera conocer la condición del hombre. Nosotros entendemos que el sumo sacerdote era escogido o era puesto por Dios, como fue en el caso de Aarón. Y Dios ponía a un hombre para que pudiera así conocer la condición de aquellos que iban a ofrecer sacrificios. Es decir, pudieran tener compasión de ellos. Si Dios quizá hubiese puesto un ángel, quizá hubiese puesto algo diferente, ese ente no podía entender el sufrimiento de ellos. Por eso Dios pone un hombre. ¿Para qué? Para que puedan comprender el sufrimiento de ellos. Número 2, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, debía presentar también sacrificio por él. Es decir, antes de entrar al lugar santísimo, él presentaba un sacrificio por su vida y por la de su familia. Esto hacía que él pudiera entrar limpio al lugar santísimo. Número 3, nadie podía autonombrarse sumo sacerdote. Como ya lo he mencionado, eran nombrados por Dios o a través de lo que Dios hacía en su pueblo, como en el caso de Aarón. Es el mismo caso de Jesucristo. Jesucristo nunca se autonombra sumo sacerdote, sino que Jesucristo es enviado por el Padre, es enviado por Dios. Y durante el tiempo que vivió en la tierra, vimos cómo fue sumiso ante el Padre, cómo fue obediente ante el Padre. Número 4, Cristo no solo es nuestro gran sumo sacerdote, sino también el sacrificio perfecto que nos da salvación y vida eterna. Y aquí en este punto me voy a detener un poquito porque este punto nos enseña muchas cosas. Estos pasajes nos dicen que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque es el intermediario entre nosotros y Dios. A través de su obra nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. No como en el Antiguo Testamento, nadie podía acceder más que el sumo sacerdote. Pero no solamente eso, este pasaje nos enseña que Jesús también es el sacrificio. Cuando el día de la expiación, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, ya les decía,
ofrecía un sacrificio por él y por su familia. Se tomaban 2 machos cabríos, es decir, 2 animales. Uno de ellos, su sangre era derramada sobre el propiciatorio, que era justo una tapa que estaba sobre el arca del pacto. La sangre era derramada en ese lugar. Y debido a eso, lo que simbolizaba es que la ira de Dios había sido calmada, había sido apaciguada. Pero el otro macho cabrío, el sumo sacerdote decía el pecado de su pueblo, es decir, exponía el pecado, confesaba el pecado del pueblo al siguiente macho cabrío. Este macho cabrío no lo mataban, este macho cabrío era soltado y salía del pueblo hacia el desierto. Esto simbolizaba que los pecados del pueblo eran olvidados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el sacrificio, la sangre del animal, lo que decía era: la ira de Dios ha sido apaciguada. Y el macho cabrío simbolizaba que sus pecados habían sido abandonados, habían sido olvidados. Esto es lo que hace Jesús. Jesús no solamente es el intermediario entre nosotros y Dios, sino que Jesús es el sacrificio. Su sangre es derramada y a través de su sangre la ira de Dios es apaciguada. Pero también nos enseña la palabra de Dios que Jesús cargó con nuestro pecado, que Jesús cargó con todo nuestro pecado, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Así como ese otro macho cabrío cargaba con el pecado del pueblo. Jesús no solo es el sumo sacerdote, sino Jesús también es ese sacrificio. Y Dios utiliza todo este sistema de sacrificios no para darles una solución al pueblo de Dios, sino para apuntar hacia Jesucristo que iba a venir. Para decir, todo este sistema de sacrificios, el sumo sacerdote puesto a los hebreos, solamente es una preparación de aquel que va a venir y nos dará vida eterna y nos dará salvación por siempre. Hay una palabra que en estos pasajes es mencionada y es la palabra clamor. La palabra clamor significa un grito, cuando una persona está sufriendo y grita. Ese es el significado de la palabra clamor. Y los judíos decían que había 3 formas de orar. La tercera forma y la forma, digamos que más difícil, era clamando. ¿Por qué? Porque era reconocer su condición y sentir temor a causa de su pecado, y a causa de esto clamar, gritar, llorar. Bueno, esta palabra clamor también viene de un grito por una presión que uno está teniendo. Es decir, a veces uno se llena de presión, nos llenamos de presión y soltamos esa presión con un grito. Entonces esa palabra también puede traducirse como clamor. Bueno, recordarán, Jesús antes de morir, cuando está en el Getsemaní orando al Padre, dicen estos pasajes en los evangelios que Jesús estaba sudando sangre. Jesús estaba sudando sangre debido a un estrés, debido a una presión tan grande que tenía. ¿Qué es lo que estaba pasando? Jesús estaba cargando con nuestro pecado. Jesús sabía que iba a cargar con nuestro pecado, iba a llevar nuestro pecado a la cruz e iba a morir. Jesús sabía que iba a tener un dolor físico gigante, pero Jesús sabía que Él al otro día sería ese macho cabrío que degollarían y que utilizarían su sangre para apaciguar la ira de Dios, pero también sería ese macho cabrío que se alejaba de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cargaba con el pecado. Jesús eso hace en la cruz. Con su sangre apacigua la ira de Dios. Pero cuando Jesús dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque Jesús era ese macho cabrío que se alejaba de la presencia de Dios, que se alejaba con el pecado de la presencia de Dios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Y es así como Jesús ha obrado a favor de nosotros. La salvación que obró Jesús es una salvación eterna. Es algo que nos pone a salvo en el tiempo y en la eternidad. El hombre está a salvo
con Cristo para siempre. No hay circunstancias que le puedan arrancar de la mano de Dios. Y para ir cerrando, leí una frase hace como 8 años y justo esta semana Facebook me recordó que yo compartí esa frase. Es de un pastor que se llama Miguel Núñez y dice: es incongruente o irracional que Cristo se haya sacrificado de la manera que lo hizo y que nosotros no hagamos nuestro mejor esfuerzo para alejarnos de aquello por lo cual Cristo murió. Voy a repetir la frase. Es incongruente o irracional que Cristo se haya sacrificado de la manera que lo hizo y que nosotros no hagamos nuestro mejor esfuerzo para alejarnos de aquello por lo cual Cristo murió. Es lo que el autor de los Hebreos les está diciendo. La obra de Cristo es gigante, la obra de Cristo no hay mayor obra. ¿Y cómo es posible que aún conociendo la obra de Cristo ustedes quieran regresar a su tradición anterior? ¿Cómo es posible que ustedes creyendo y habiendo visto la obra de Cristo, ustedes quieran regresar al sistema de sacrificios? ¿Cómo es posible? Y de la misma manera, ¿cómo es posible que nosotros conociendo la obra de Cristo tengamos vidas dobles? ¿Cómo es posible que viendo la obra de Cristo, en vez de ir creciendo en santidad, estamos disminuyendo en santidad? Nuestro pecado permanece. ¿Cómo es posible? Nosotros no tenemos un Dios impersonal, como el Dios que los griegos decían, o el Dios que los judíos también decían, aquel Dios santo, inalcanzable. Nosotros tenemos un Dios personal, al cual podemos acceder a través de la obra de Cristo. Pero ¿cómo es posible que aún teniendo ese acceso, no entramos a Él? ¿Cómo es posible que aún teniendo el lugar santísimo abierto para entrar y deleitarnos de la presencia de Dios, no lo hacemos? ¿Cómo es posible? Antes el intermediario era el sumo sacerdote. Hoy nosotros hemos escogido nuestros propios intermediarios. Es decir, a veces nosotros creemos que la iglesia, el ministerio, a lo mejor los líderes, los diáconos, el pastor, me acercan a Dios. A veces nosotros creemos que una actividad, un taller, una predicación me acerca a la presencia de Dios. Y por eso queremos ir a las actividades, y por eso queremos estar en la iglesia, y por eso queremos servir, porque creemos que eso nos acerca a Dios. Pero ni la iglesia, ni los diáconos, ni el pastor, ni el ministerio son intermediarios. Solamente Jesús es el gran sumo sacerdote. Y solamente a través de Él podemos tener acceso a la presencia de Dios. A veces somos movidos y somos motivados para estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos gusta el ministerio. ¿Por qué? Porque nos gusta la reunión de varones. Porque nos gusta el cafecito que nos echamos los varones. O porque nos gusta el relajo que echamos a lo mejor los jóvenes, ¿no? Antes cuando teníamos reuniones de jóvenes. ¿Somos motivados por eso? ¿Creemos que eso nos va a acercar a Dios? Eso puede ayudar. Dios puso a la iglesia con un propósito. Y claro que ayuda. Pero nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Y nosotros acudimos más a la iglesia y nosotros acudimos más a las personas que a la presencia de Dios. Eso es lo que hacemos. Finalmente, para ahora sí cerrar, Hebreos 5, del 11 al 14, el autor cierra una gran sección desde Hebreos 1 hasta Hebreos 5. Y el autor les dice: una vez conociendo todo esto, que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que la tierra prometida, que Jesús es mayor que los sumos sacerdotes, que Jesús es el sacrificio. Ahora, entendiendo esto, les dice, versículo 11 de Hebreos 5, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios.
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Cuando leí estos pasajes, sentí mucha tristeza porque dice el autor, todo lo que les acabo de decir, ustedes ya lo sabían. De hecho, deberían de ser maestros de eso, porque lo conocen. Han estado tanto tiempo conociendo la palabra. Y así pasa con nosotros. Hemos estado tanto tiempo en la iglesia conociendo la palabra de Dios. Y les dice el autor, yo no debería de estarles repitiendo esto, porque esto es leche para ustedes. Ustedes deberían de estar comiendo alimento sólido. Pero lo preocupante es que estas palabras a veces no las conocemos. No somos maestros de ellas, no las compartimos con otros. Dice el autor, no debería de estarles repitiendo. Esto es leche para ustedes. Y esas palabras me retaron, porque para mí todo esto fue una maravilla, maravillarme de cómo Dios usó el Antiguo Testamento para apuntar hacia Jesucristo y cómo todo está planeado perfectamente desde el Génesis hasta la venida de Jesucristo y hasta la segunda venida. Pero también me retó, porque este autor les dice, esto son cosas básicas que deberían de conocer. Y a veces son cosas que no conocemos, porque estamos pensando en otras cosas, porque nuestras vidas no están centradas en Cristo, porque nuestras vidas están centradas en nosotros mismos y están centradas allá afuera en lo que el mundo ofrece. Y es lo que el autor nos dice, enfoquen su mirada en Cristo, mantengan su fe, retengan su profesión en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, amamos tu verdad, amamos, Señor, tu palabra y reconocemos que a través de ella tú nos enseñas, nos instruyes. Sabemos que a través de tu palabra podemos conocer a Jesucristo y a través de Jesucristo tenemos acceso libre a tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios misericordioso, porque a través de la obra de Jesucristo tú comprendes nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero también te compadeces de nosotros, aún siendo débiles y siendo pecadores. Te pedimos, Señor, que permitas que enfoquemos nuestras vidas en Cristo, que retengamos nuestra fe, aquella profesión que hicimos por Cristo, que la retengamos hasta el fin, Señor. Y, Señor, que no vayamos en dirección contraria, sino sigamos creciendo en santidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.